Bienvenidos a la unidad de desinfectantes y sanitizantes, segunda parte. Les habla Getty Ríos Río Seco. Vamos a revisar ahora los agentes liberadores de cloro. Los tipos más importantes de los agentes liberadores de cloro, con sus siglas en inglés CRA, son el hipoclorito de sodio y el dióxido de cloro. En relación a los agentes liberadores de cloro, ¿qué podemos decir? Las soluciones de hipoclorito de sodio se utilizan ampliamente para la desinfección de superficie y es lo que se conoce como lejía doméstica. En el agua, el hipoclorito de sodio se ioniza para producir Na positivo y el ion hipoclorito o Cl negativo, que establece un equilibrio con el ácido hipocloroso, el HOCl. Entre el pH 4 y 7, el cloro existe predominantemente como HClO, el resto activo, mientras que por encima del pH 9 predomina el OCl negativo. Los agentes liberadores de cloro son agentes oxidantes altamente activos y por lo tanto destruyen la actividad de las proteínas en las células. La potenciación de la oxidación puede ocurrir a pH bajo, donde la actividad de los agentes liberadores de cloro es máxima. Durante mucho tiempo se ha considerado que el ácido hipocloroso es el resto activo responsable de la inactivación bacteriana de los agentes liberadores de cloro, ya que el ion OCl tiene un efecto mínimo en comparación con el HOCl no disuelto. Los agentes liberadores de cloro, CRA, en concentraciones más altas son esporicidas. Esto depende del pH y la concentración de cloro disponible. Durante el tratamiento, la cubierta de esporas se separa de la corteza y se produce la lisis. Los CRA también poseen una actividad virucida. Olivier y compañía demostraron que el cloro inactivaba el ARN desnudo a la misma velocidad que el ARN en fagos intactos. Por su parte, Taylor y Butler descubrieron que el ARN del poliovirus tipo 1 se degradaba en fragmentos con cloro, pero que la inactivación del poliovirus precedía a cualquier cambio morfológico grave. Por el contrario, Flood y compañía, al mismo tiempo que O'Brien y Newman, demostraron que la cápsida del poliovirus tipo 1 se descomponía. En relación al hipoclorito de sodio, podemos decir que la actividad biocida de los compuestos clorados se debe fundamentalmente a la capacidad de formar ácido hipocloroso no disociado y a la liberación de cloro libre. Por este motivo, se debe tener cuidado durante la preparación del desinfectante clorado. Hay que cuidar el pH adecuado, la concentración, la temperatura, el tiempo de almacenamiento, etc., para poder garantizar su efectividad. La concentración del ácido hipocloroso, HClO, no disociado, depende directamente del pH de la solución. El pH óptimo, al cual la concentración de ácido hipocloroso es máxima, oscila entre 6 y 6,5. A pHs mayores disminuye bruscamente la concentración del ácido hipocloroso. Se postula que el cloro libre y el ácido hipocloroso que se forman en la solución clorada producen su efecto desinfectante por desnaturalización de proteínas, inhibición de reacciones enzimáticas vitales para el microorganismo. Esta es la ficha de seguridad del cloro. Si nosotros nos fijamos, nos dice, ¿no es cierto? Nos aparece ahí en nuestro rombo 3, que es el cuidado que tenemos que tener con la salud humana, el 0 en relación a la inflamabilidad, pero me aparece un 1. Sé que es dañino, ¿no es cierto?, para todo lo que son las especies acuáticas. ¿Cuáles son los riesgos? En contacto con ácidos libera gases tóxicos. Puede provocar quemaduras. Por lo tanto, ¿cuáles son los consejos de prudencia? En caso de contacto con la piel hay que lavar inmediatamente con el producto especificado por el fabricante. Y en caso de accidente o malestar, acudir inmediatamente al médico. No mezclar con amoníaco o con lo especificado por el fabricante. La mezcla de cloro y amoníaco libera
gas de cloramina, que es una combinación de monocloraminas y dicloraminas. Las cloraminas inhaladas pueden reaccionar con la humedad del tracto respiratorio, liberando amoníaco, ácido clorhídrico y radicales libres de oxígeno. La inhalación de bajas concentraciones de cloramina puede causar una ligera irritación en el tracto respiratorio. En altas concentraciones, la combinación del ácido clorhídrico, amoníaco y radicales libres de oxígeno puede resultar en efectos corrosivos y lesión celular, dando cuadros a neumonitis y edema. Aquí tenemos la ficha técnica donde nos dice, ¿no es cierto?, que es de un nivel de acción mediano, es un desinfectante, actúa sobre bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y virus. Su uso es para lavado de capilares, lavado interno de máquinas de diálisis, cloración de estanque de agua, ácido terminal y sanitario. Esta última concentración se puede obtener a partir del hipoclorito al 10% o cloro en polvo 62%, saneamiento ambiental común de superficies y artículos no críticos. Las propiedades tóxico-irritantes de las vías respiratorias es corrosivo. Efectos adversos importantes. Corroe los instrumentales metálicos. Se ha dado mucho que producto de la pandemia sumergían en cloro el instrumental utilizado en las cirugías. Eso no es correcto, porque el cloro produce corrosión con la posterior oxidación primaria del instrumental. En cuanto al almacenamiento, las soluciones de cloro no deben conservarse en envases destapados por más de 12 horas. Y la dilución, el hipoclorito de sodio, una concentración, ¿no es cierto?, de 1 gramo por litro, que serían 1000 ppm de cloro libre, es inactivado, por la materia orgánica. La concentración de 5 gramos o 5000 ppm se utiliza en el caso de salpicaduras de sangre u otra materia orgánica, tiene una acción virucida y es lo que nosotros utilizamos para eliminar esporas de Clostridium difficile. No olvidar siempre verificar el pH. En relación a la ficha de seguridad, podemos decir que si la exposición es durante un periodo corto de tiempo, se produce un escozor de ojos con lagrimeo, dolor de cabeza, tos, escozor y garganta. Si la exposición es más duradera, puede provocar edemas pulmonares, acumulación de líquido en el pulmón e insuficiencia respiratoria. En caso de extremo de exposición, puede provocar la muerte. Los límites permisibles en Chile no están disponibles en el ISP. En relación a la protección respiratoria, se debería usar una máscara para vapores inorgánicos. En cuanto a los guantes de protección, se debe usar guantes de neopreno u otro material compatible de puño largo. Protección a la vista, gafas de seguridad con protección lateral resistente contra salpicaduras y proyecciones de sustancia química y disponer de un escudo facial. Otro equipo de protección, delantal para proteger el cuerpo de productos corrosivos, contar con instalaciones de lavador de ojos, ducha de emergencia y o lavaojos, ropa impermeable, botas de caucho, zapatos de seguridad o calzado cerrado no absorbente con resistencia química y de planta baja. En cuanto a la ventilación, los lugares de trabajo deben tener una buena ventilación local y se debe disponer de un buen sistema de extracción general. En cuanto a las medidas para reducir la posibilidad de exposición, utilizar siempre los elementos de protección personal para evitar la exposición. Se han descrito efectos nocivos de los agentes liberadores de cloro sobre el ADN bacteriano que implica la formación de derivados clorados de bases de los nucleótidos. También se ha descubierto que el ácido hipocloroso altera la fosforilación oxidativa y otras actividades asociadas a la membrana. En un artículo particularmente interesante de McKenna y Davis, describieron la inhibición del crecimiento bacteriano por el ácido hipocloroso a 2,6 ppm. El HOCl inhibió completamente el crecimiento de Escherichia coli en 5 minutos y la síntesis de ADN se inhibió en un 96%, pero la síntesis de proteínas se inhibió solo entre un 10 y un 30%, debido a que las concentraciones inferiores a 260 ppm no indujeron la alteración de la membrana bacteriana ni una degradación extensa de las proteínas. Se dedujo que la síntesis de ADN era el objetivo sensible.
Por el contrario, el dióxido de cloro inhibió la síntesis de proteínas bacterianas. El ministerio nos proporciona la fórmula para diluir el cloro con preparados que son comerciales. Es la fórmula que ustedes ven acá y en general, ¿no es cierto?, para poder preparar al 0,5%, 5.000 partes por millón, yo tengo que diluir una parte del cloro comercial con 9 partes de agua. Vamos a hablar ahora de los peroxígenos. Acá vamos a tener al peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada. Se emplea en soluciones acuosas en concentraciones de 35% o cuando se trata de procedimientos que implican generación de la fase de vapor a concentraciones ambientales no superiores a 2 miligramos por litro. Se utiliza a veces además como un sustituto del glutaraldehído. En Chile, la verdad es que no son muchas las máquinas, por no decir que ninguna, que utilicen el peróxido de hidrógeno en este momento, pero sí se utiliza en Europa. Es un líquido incoloro, bastante estable, se comercializa como soluciones acuosas a concentraciones entre el 3 y el 90%. El contenido de agua oxigenada de dichas soluciones puede expresarse en porcentaje o en volúmenes. La expresión en volumen se refiere al contenido de oxígeno y se define como el número de veces que un determinado volumen de agua oxigenada lo contiene. Es soluble en agua y en éter, es insoluble en el éter de petróleo. El peróxido de hidrógeno es un compuesto que a concentraciones superiores al 20% es corrosivo y además es comburente. ¿Para qué se utiliza el peróxido de hidrógeno? Se utiliza como un agente desinfectante, como les decía yo, que en este momento no es tanto lo que se utiliza con dispositivos médicos, aun cuando en Europa sí se hace, pero sí como un agente esterilizante en altas concentraciones. Eh, y ahí ustedes verán, ¿no es cierto?, método de esterilización por peróxido de hidrógeno, como es el equipo Sterra, como es el equipo Vipro. Aunque las soluciones puras son generalmente estables, la mayoría contiene estabilizadores para evitar la descomposición. El agua oxigenada demuestra una eficacia de amplio espectro contra virus, bacterias, levaduras y esporas bacterianas. En general se observa una mayor actividad contra las bacterias gram positivas que contra las gram negativas. Sin embargo, la presencia de catalasa u otras peroxidasas en estos organismos puede aumentar la tolerancia en presencia de concentraciones más bajas. El agua oxigenada actúa como un oxidante al producir radicales libres hidroxilo o H-, que atacan los componentes celulares esenciales, incluidos los lípidos, las proteínas, el ADN. Se ha propuesto que los grupos sulfidrilo expuestos y los dobles enlaces sean particularmente objetivos. Tenemos por otro lado el ácido peracético, que es un agente antimicrobiano ideal debido a su alto potencial oxidante. Es ampliamente efectivo contra microorganismos y no es desactivado por la catalasa o peroxidasa bacteriana y tiene mejor solubilidad con material lipídico que el peróxido de hidrógeno. Se degrada hasta residuos seguros y respetuosos con el medio natural, como lo son el ácido acético y el peróxido de hidrógeno, y por lo tanto pueden ser utilizados en aplicaciones sin enjuague. Puede ser utilizado sobre un amplio rango de temperatura de 0 a 40 grados Celsius en un amplio rango de pH de 3 a 7,5, en procesos de limpieza en sitios en condiciones de agua dura y no es afectado por residuos de proteínas. Aquí tenemos la ficha técnica donde nos dice que el nivel de acción es alto. La categoría es un desinfectante, tiene muy buena actividad antimicrobiana y se utiliza en reprocesadoras para poder desinfectar, por ejemplo, endoscopio, y también se utiliza como un desinfectante de alto nivel manual. En realidad, si yo les pudiera aportar algo en relación a esto, las formulaciones en Chile por algún motivo no han sido exactamente iguales que las formulaciones europeas.
¿A qué nos ha llevado esto? A que en muchas oportunidades hemos tenido incompatibilidad entre el ácido peracético producido acá en Chile con algunos dispositivos médicos. Por lo tanto, siempre les recomiendo, si es que van a usar este tipo de método como un desinfectante de alto nivel, verifiquen las compatibilidades. Vamos a hablar ahora de los amonios cuaternarios. Los amonios cuaternarios son unos desinfectantes que tienen esta ficha de seguridad, ¿no es cierto?, donde aparecen sin características de ser inflamables, pero sí con algunos riesgos para la salud y para el medio ambiente. En relación a la ficha técnica, sabemos que es un nivel de acción bajo, está caracterizado como un desinfectante, fungicida y bactericida. El espectro de actividad de estos productos es bastante elevado frente a bacterias y hongos, pero es escaso frente a virus y a esporas. Por esas razones que no puedo utilizar los amonios cuaternarios cuando tengo sospecha de que existe una infección o una contaminación del lugar por Clostridium difficile, porque los Clostridium difficile forman esporas que no van a poder ser eliminadas por los amonios cuaternarios. El mecanismo de acción de los amonios cuaternarios, bueno, se sabe desde hace muchos años que estos amonios son agentes activos en la membrana. Es decir, es ahí donde se destruyen las bacterias. Se produce una lisis de la pared causada, ¿no es cierto?, por enzimas autolíticos. Por lo tanto, hay una pérdida estructural de esta pared. ¿Cuál es la clasificación de los amonios cuaternarios? Bueno, primero tenemos la primera generación, que es la del cloruro de benzalconio, que es en base a lo que se hace en la mayoría de los estudios, pero que ya prácticamente no se utiliza. En la segunda generación esta no existe comercialmente, ¿ya? Y es un producto cuya denominación química es cloruro de alquil dimetil etil bencilamonio, es decir, tiene un radical etil en el anillo aromático. Ya la tercera generación es una mezcla entre la primera generación y la segunda generación. El uso de la mezcla coayuda a evitar la resistencia bacteriana al uso constante de una sola molécula. En relación a la cuarta generación, estos son los Twin or Dual Chain Quads o cuaternarios de cadena gemela, que son productos cuaternarios con cadenas alquílicas lineales y sin el anillo bencénico como el cloruro de didecil dimetilamonio o el cloruro de dioctil o el dimetilamonio o cloruro de octil decilamonio, cada uno aislado. Estos cuaternarios son superiores en cuanto a la actividad germicida, son de baja espuma y tienen una alta tolerancia a las cargas de proteína y el agua dura. Se recomienda para la desinfección de la industria alimenticia y de bebidas, ya que se pueden aplicar por su baja toxicidad. Y por último, vamos a ver la quinta generación, que es la que se está utilizando ahora en los medios hospitalarios, y es una mezcla de la cuarta generación con la segunda generación, es decir, el cloruro de didecil dimetilamonio más el cloruro de alquil dimetil bencilamonio más el cloruro de alquil dimetil etil bencilamonio más otras variedades según las formulaciones. La quinta generación tiene un desempeño de mayor germicida en condiciones hostiles y de uso seguro. Cuando ustedes quieran comprar un amonio cuaternario, tienen que fijarse primero que tenga registro SP, después que sea de quinta generación y por último que las pruebas que les puedan mostrar sean hechas, ojalá, en medios hospitalarios. Vamos a mirar los últimos desarrollos que existen en este minuto en el mercado en cuanto a desinfectantes. De estos desarrollos quiero que pongan mucha atención porque algunos de ellos no tienen registro ISP, por lo tanto no se pueden utilizar. Pero es conveniente que ustedes los conozcan y estén atentos, así que efectivamente van a obtener el registro. En relación al desinfectante Cisanano Plus, les puedo contar que este está compuesto por alcohol etílico al 46% y nanopartículas de plata. Las nanopartículas de plata tienen un alto rendimiento actuando directamente sobre la pared celular de las bacterias que provocan el mal olor, impidiendo su replicación y eliminándola. El pH que actúa es de 8,5 y el tiempo de contacto es de 15 minutos.
Un detalle, no está autorizado aún por ISP. Esta es una tecnología Cavi-White, no están todavía autorizadas por el ISP. Hay que estar atentos cuando salga la autorización. Este es un miembro nuevo de la familia de confianza de Wi-Fi, que así lo venden, ¿no es cierto? Ellos lo promocionan de esa manera, que proporciona un tiempo de contacto universal rápido de 1 minuto a partir de una formulación de peróxido de hidrógeno, sin alcohol, que califica completamente para la rigurosa afirmación de patógenos virales emergentes en la EPA, en la lista número 1, ¿no es cierto?, de la EPA. El protocolo de desinfección de alto rendimiento ofrecido por CaviWipe HP protege tanto a los pacientes como al personal. Dentro de las alternativas que ellos ofrecen es que no tiene alcohol, que es rápido y que además es eficaz. En 1 minuto demuestra eficacia contra Mycobacterium tuberculoso, contra diferentes tipos de bacterias como Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Bordetella pertussis, Proteus vulgaris. Además, ¿no es cierto?, contra algunos hongos como el Trichopiton interdigital, Candida auris, Candida albicans, virus que no son envueltos, ya como el norovirus, el rotavirus, virus que sí son envueltos como el herpes simple, el avian de la influenza A, la hepatitis C, hepatitis B, y su composición es de peróxido de hidrógeno 0,51%. Artículo interesante que tenemos en el mercado en este momento que ha sido bastante controversial porque hay algunas clínicas que ya lo están utilizando, que como se usan en dispositivos médicos, tal como yo les explicaba, no requieren de la autorización sanitaria como desinfectante, pero sí para el uso en dispositivos médicos. Ellos contaban con una autorización hasta el 19 de abril, en este minuto esta autorización está vencida. Como la norma 199 es explícita en relación a que solamente los desinfectantes que están aprobados por esa norma son los que se pueden utilizar, entonces esto no entraría dentro de ello y por eso es que en consultas a los referentes del ministerio han desaconsejado su uso. Sin embargo, hay algunas clínicas particulares que ya lo están utilizando con éxito. Estas toallitas son para desinfección de alto nivel en 30 segundos y está basado en el dióxido de cloro. Es una manera rápida, segura y eficaz. Así, ¿no es cierto? Nos informan ellos con un producto sanitario clase 2B. Y en esta diapositiva las aprobaciones que han tenido por el ISP, que como les digo, vencieron el 19 de abril del 2024, por el cual se había autorizado el uso de estas toallas y están nuevamente en revisión. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que se pueden utilizar, ¿no es cierto? Primero hay una toalla que limpia el dispositivo médico, luego hay otra toalla que se tiene que activar el dióxido de cloro y sirve para la desinfección, y luego una tercera toalla que hace el enjuague. Entonces, en poco tiempo uno tiene un producto con una desinfección de alto nivel. Está diseñado principalmente para usarse en consultas de otorrino o de algunos elementos, ¿no es cierto?, como los fibroscopios que no tengan lúmenes y el reemplazo de la desinfección de alto nivel. Es importante cada vez que nosotros queramos saber si existe algún producto que esté autorizado, como los que yo le decía ahora, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que buscar en el sistema de consulta de productos registrados del ISP y solo así permitirlo en nuestros recintos hospitalarios. Muchas gracias.